Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 6 de reflexión filosófica de la educación y continuamos con el tema de posverdad que veníamos desarrollando en la clase anterior, la clase número 5, con el texto de Morales Campos. Para no extenderme demasiado en esa clase, que se había hecho un poco larga, preferí cortar eh, la reconstrucción del texto y dejar para pensar un poco más, para plantear algunas preguntas, para plantear reflexiones aparte, cada uno de los tipos de posverdades que esta autora, Estela Morales Campos, plantea en su texto. Bien, me duele un poquito la garganta, así que sepan disculpar. Voy a tratar de hablar lo más claro posible. Y quisiera recomenzar con uno de los filósofos que aludíamos al comienzo de la clase pasada, que es Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta frase muy famosa de Nietzsche, Dios ha muerto? Y esta muerte implica asumir todas las posibilidades del ser humano, pero también implica que no hay una verdad, y a partir de no haber una verdad tiene que haber una construcción de esa verdad, un juego de poder, muchas veces de poder imponer una verdad, o digamos simplemente de tratar de prevalecer en una suerte de superposición de perspectivas, hacer prevalecer una perspectiva sobre las otras. Esa frase de Nietzsche la podemos también conjugar con otra muy conocida de este filósofo de fines del siglo XIX, que es: no hay hechos o no existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Nuevamente, esta frase respecto de la verdad marca que lo que se juega con la verdad no es la verdad con mayúsculas, sino distintas interpretaciones posibles de esa misma verdad, algunas de las cuales van a prevalecer y otras quedarán sumergidas o ocultas, por decirlo así. Y en definitiva, no hay manera, la frase esta es muy lo que llamamos en filosofía nihilista, no hay manera de decidir en definitiva cuál es la verdad en última instancia. Todo esto inspira muchos pensadores del siglo XX y también del siglo XXI a pensar que entonces ya la filosofía no tiene por qué buscar la verdad con mayúsculas, sino tratar de encontrar algún tipo de verdad que se pueda sostener. Y esta idea, que es muy interesante para abrir la discusión, ¿no? Porque justamente el hallazgo de la verdad significaría como la clausura de la discusión. En el caso de los medios de comunicación, tiene toda una serie de problemas, ¿no? Abre una suerte de caja de Pandora que resulta que hace que todo pueda pasar como cierto o más o menos cierto. La vez pasada hablábamos de verosimilitud en lugar de la verdad. Y este es un problema que la filosofía viene analizando ya desde la época de Sócrates y los sofistas, es decir, desde la antigua Grecia. Y es un problema que nos atañe en la vida cotidiana, nos atañe como docentes, nos atañe como ciudadanos, nos atañe como formadores y también como, digamos así, protagonistas o agentes de las redes sociales, que es el tema que vamos a analizar más adelante. Y quisiera comenzar con 3 recomendaciones realmente muy interesantes. Una la formulábamos al pasar,
en la clase anterior. Es una película muy interesante, no recordaba el nombre y eso me puso muy nervioso y trabó otras ocurrencias que debían suceder. La película se titula Mentiras que matan, esta que les comentaba, donde sucede primero en la ficción lo que después va a suceder en la realidad, y donde Hollywood es el guión mediático de lo que después termina siendo primero ficción y después realidad, ¿no? Lo que termina siendo un hecho efectivamente real, que es el escándalo sexual del entonces presidente de Estados Unidos. Y para generar lo que llamamos una cortina de humo, es decir, un tema que pueda distraer de ese escándalo, se produce una invasión a un país desconocido, un envío de tropas y demás. Esto sigue pasando y ha pasado reiteradamente. Estamos hablando que esta película, Mentiras que Matan, con Dustin Hoffman y Robert De Niro, es de 1997 y el escándalo fue apenas después, en 1998, y ha venido sucediendo cada vez que Estados Unidos tiene un problema interno sin resolver, genera un conflicto afuera para unificar a su propia tropa. Esta es una recomendación. Una segunda recomendación es un muy breve texto hermoso del gran escritor Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, premiado. Es un texto de una narrativa oral que él lo cuenta, no lo escribió, y que se titula algo así, se titula más o menos Algo muy grave va a pasar en este pueblo. Y el texto comienza con una madre que se levanta mal y que le dice a los hijos, una señora le dice a los hijos, bueno, la verdad tengo un mal presentimiento, me parece que algo muy grave va a pasar. Y resulta que, claro, esto desencadena una suerte de rumor, van los hijos, le comentan a uno, le comentan al otro, el otro qué sé yo, y se produce una suerte de efecto dominó, al punto que todo el mundo cree que está por suceder algo tremendamente malo y entonces queman el pueblo y se van del pueblo. Con lo cual, la historia termina, perdón que la remate, es muy breve igual, muy linda para leer, con la señora diciendo, bien, aunque yo dije que algo terrible iba a pasar. Y la tercera recomendación es una novela que la estuve buscando y se consigue por suerte, del gran escritor italiano, semiólogo, pensador muy interesante, fallecido hace unos años, Umberto Eco. La novela se llama Número Cero. Y número cero es el nombre, el término que se usa para cuando una publicación, un periódico, una revista se está por lanzar, todavía no se lanza, y entonces empiezan a hacer números de prueba, como de ensayo, y esos números se llaman número cero. La cuestión es que esta mini novela de Umberto Eco cuenta la historia de dos periodistas que amagan con hacer una publicación, pero nunca la hacen en realidad porque esa publicación lo que hace es sirve para presionar gente, ¿no? Presionan políticos, presionan empresarios, chantajean directamente y entonces, digamos, prometiendo un número escandaloso y entonces de esa manera logran un gran beneficio económico con una publicación que en realidad nunca termina saliendo a la calle. Bueno, como historias de estas hay muchas. El periodismo es una actividad que tiene de todo, como toda actividad, donde hay gente que trabaja muy bien, que es muy confiable, y hay gente que trabaja muy mal y que no es para nada confiable. La verdad es que hay que tener como una suerte, digamos, de guía personal respecto de qué periodistas son confiables o no, porque uno en esto, como agente transmisor, puede contaminarse e intoxicarse de falsa información de una manera incluso
inconsciente, sin darse cuenta, sin tenerlo, sin procesarlo. A todos, créanme, a mí me ha pasado 2, 3 veces, nos ha sucedido que compartimos falsa información, que traspasamos por alguna red algo que era falso. Y como educadores, esto es una señal muy importante, no podemos equivocarnos de esta manera, y no podemos no revisar la calidad de los contenidos que estamos transmitiendo. Es muy importante esto. Así que, digamos, si uno toma el primero de los conceptos de Morales Campos respecto de posverdad, vamos a hablar de fake news, que es una palabra muy utilizada en el ambiente que significa noticia falsa y mala. Lo que en el lenguaje común nuestro llamaríamos pescado podrido. Bueno, de estas mentiras y noticias falsas hay una que fue históricamente famosa, que es cuando el presidente de Estados Unidos, Bush, dijo que Saddam Hussein en Irak tenía armas químicas y que por eso justificó la invasión, no para apoderarse de los pozos de petróleo, cosa que sí sucedió, sino para supuestamente llevar la libertad y la democracia a un país que hoy sigue estando destruido, como después también estuvieron otros, como por ejemplo más recientemente Siria. Fue una gran mentira, se descubrió que no había ninguna prueba y se descubrió también que habían mentido diciendo que tenía armas químicas que nunca encontraron y que no sabían si tenían. Ellos suponían que tenían. Suponían para hacer un gran negocio. Esta fue una enorme mentira, directamente, no hay otra palabra. Posverdad es muy ambigua, ¿no? Pero posverdad también puede ser mentira. Otro ejemplo internacional, pero ya cansa, es cuando se habla, por ejemplo, de Venezuela. Se dice que este país es una dictadura. Esto se viene diciendo hace casi 20 años ya, que es una dictadura, y sin embargo las elecciones de Venezuela, primero que son las más regulares, es el país que más elecciones tuvo en América Latina, son las más controladas porque todo el mundo desconfía de los resultados, son las más transparentes en ese sentido y tienen un nivel de participación más o menos el mismo, es bajo para nosotros, pero está en un 50 y pico %. Acá en Argentina estamos en 75, 80, pero es el nivel de participación más o menos habitual de Colombia o mismo de Estados Unidos, donde tienen otro sistema electoral. Pero sin embargo, por motivos obviamente de ideológicos, se viene diciendo hace 20 años que hay una dictadura en Venezuela. Bueno, eso es falso de toda falsedad. Hubo casos acá de mentiras realmente intolerables. Por ejemplo, han salido a decir, han dicho, lo pueden decir o sugerir o ponerlo escribirlo de modo tal como que habría, se dice que, y ese tipo de expresiones. X tiene cuentas en el exterior. Bueno, esas cuentas no están. Se descubrió que no estaban. Bueno, o X es narcotraficante. Bueno, eso tampoco se demostró nunca. Digo, se lanzan acusaciones sobre X y Z personas que después no se levantan nunca más. Este es el problema. La falsa noticia lo que busca no es hacer verdad ni hacer justicia, no, lo que busca es dañar a la persona diciendo cualquier cosa, ¿no? Por eso el autor hablaba de los rumores, el chusmerío, esto que todos conocemos muy bien, donde la gente sale y dice, a mí me parece, mirá, cómo el profesor de filosofía, los pelos que tiene debe ser, y empiezan con cualquier fantasía.
esa fantasía da con el target, da con lo que la gente cree, por eso hablábamos de la mentira emotiva, es decir, da con eh, los prejuicios previos, ¿no?, de las personas, y entonces refuerza, y aunque no haya nada comprobado, y aunque después esa persona tenga que salir y demostrar que no es así, que etcétera, etcétera, el daño ya está hecho y la reparación nunca es reparación. Bien. Las verdades parciales, otro de los tipos de posverdad. Las verdades parciales es un juego, podríamos decir de magia, pero no es tanto magia, de mostrar una cosa y no mostrar otra, ¿no? Entonces lo que se juega es el recorte de decir una frase o hacerle decir una frase o hacerle creer al otro que eso es, ¿no?, la verdad, y se juega con tergiversar el sentido. Todos tenemos en nuestros diálogos personales gente que entiende cualquier cosa de algo que decimos, ¿no? Uno dice, aunque no me guste dar clase de la manera habitual, bla, 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 ¿y qué queda? No le gusta dar clase. O sea, uno puede siempre, con muy mala intención, hacerle decir al otro cualquier cosa menos lo que esa persona quería decir. Eso es una verdad parcial, ¿no? Y lo que se hace es, al cambiarla y hacerla pasar por la verdad, es lo mismo que una generalización, ¿no? O sea, termina desvirtuando el sentido de lo que se quería decir. Ejemplos recientes de esto hay muchos. Todo el tiempo el periodismo hace esto, y sobre todo cuando tiene una posición ideológica que defiende de una manera férrea, ¿no? Hay muchas noticias que ustedes pueden ver cómo le cambian el sentido, ¿no? Golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado el año pasado en Bolivia, 2019. Nadie quería mencionar la palabra golpe de Estado. Lo que querían decir era lo que decían, y los hechos era que el presidente había abandonado el cargo. Claro, el presidente abandonó el cargo porque el jefe de las fuerzas militares le dijo no está garantizada ni su vida, ni la de su familia, ni la de su gente, ni nada. Esto me hizo acordar a un golpe de Estado que hubo efectivamente hace unos años en Honduras, ¿no?, donde llevaron al presidente, lo fueron a buscar a la casa, las fuerzas militares, lo levantaron y en pijama y pantuflas lo llevaron y renunció. Entonces, ¿cuál es la verdad parcial? Es decir, el presidente renunció. Claro, lo están apuntando con pistola, con fusiles, no sé, lo están llevando los militares a hacerlo renunciar. Entonces, cuando uno amplía la mirada, cambia todo el sentido de lo que estaba viendo. No se puede decir el presidente renunció. Hubo un golpe de Estado. Y acá todo el año pasado un montón de gente dice, no es un golpe de Estado, no, el dictador era Evo Morales. Bueno, toda una cantidad de ridiculeces y de mentiras y de tergiversaciones que dan, la verdad, mucha bronca. Ejemplo que también se repitió muchas veces. Bueno, en nuestro caso también tuvimos un golpe de Estado en 1976. ¿Y qué? ¿Cómo tituló el gran diario argentino? Nuevo gobierno. Las Fuerzas Armadas se hacen cargo. Fue el preludio de una masacre, la peor dictadura que tenga memoria que existió en la historia argentina. El gran diario argentino le llamó Nuevo Gobierno. Es una vergüenza, ¿no?, que todavía... claro, ¿qué se van a disculpar si fueron socios de ese negocio? ¿No? Este es otro problema. Los medios ya no son fuentes de información, no ganan transmitiendo información, confianza, veracidad, como dicen ellos.
ganan siendo factores de presión. Por eso es tan interesante la novela de Umberto Eco. Otro ejemplo muy típico es cuando se producen en las manifestaciones escenas de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se muestra? Se muestra a un grupo muy pequeño, generalmente esto siempre son unos pocos, que nunca los agarran en realidad, agarran a otros, atrapan a otros, que cuando pudieron ser identificados resulta que eran infiltrados. Uno, por ejemplo, recuerdo, era policía en los... creo que fue en el fines del 2017, en las manifestaciones del fines del 2017 o 2018, se descubrió que era policía. Y entonces, claro, la violencia aparece como un acto irracional, como una locura. Primero que se toma la parte por el todo, obviamente, pero además que no se explica nunca por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la discusión ahí? ¿Por qué esta gente se está manifestando? ¿Y qué hicieron las fuerzas de seguridad que generalmente operan provocando y buscando, digamos, la más mínima chispa para encender el incendio, ¿no? Sobre todo cuando hay un gobierno que los aplaude, digamos que hay donde un policía mata por la espalda y el gobierno lo aplaude, lo reciben y lo condecoran. Esto pasaba en el gobierno anterior. Esto a veces es síntoma de las fuerzas de seguridad. Bueno, hay mucho para meterse en eso, pero el enfoque siempre es tendencioso. Nunca todos estos datos están puestos sobre la mesa, sino que siempre a partir de un interés o de una ideología presente en cada uno de los medios, se vende de una determinada manera. Entonces, es muy importante detectar en esto qué se muestra y qué no se muestra, porque muchas veces lo que no se muestra cambia completamente el sentido de lo que se muestra. Bueno, tenemos también hechos alternativos. Esta expresión surge en la campaña de Trump, en la campaña presidencial de Trump, con una colaboradora de él, que lanzó la expresión y se hizo muy famosa entonces en los medios. Y claro, Trump es un mentiroso serial, esto no hay ninguna duda. Y lo que decía, además de todo, de ser una campaña plagada de mentiras la que lo llevó a la presidencia, y que además, recuerden, llega a la presidencia con menos votos que su contrincante, pero el sistema electoral lo beneficia porque tiene como una serie de electores, mediadores. Y entonces lo que dice Trump, por ejemplo, que los reclamos de los medioambientalistas, los ecologistas, en realidad son una gran mentira, ¿no? Dice esto, y están hechos, no sé, para, qué sé yo, para frenar el crecimiento económico de Estados Unidos. O sea, lo que hace es cambiarle el sentido a algo, asignándole una interpretación que lo desconfigura todo. Esto es muy habitual también en los medios, ¿no? Es decir, un diario, un canal de televisión lanza van a salir todos los presos. Todos los presos van a salir libres. Lanza una noticia así escandalosa. Claro, la lanzan en futuro. El futuro es como el cartelito del almacenero que dice hoy no se fía, mañana sí, que claro, nunca se cumple ese futuro. ¿Y qué pasa? Cuando eso no se cumple, lo que el medio dice, ven, no se cumplió porque nosotros dijimos que iba a pasar tal cosa. Entonces siempre salen salen bien parados como los gatos, digamos, ¿no? Es decir, no hay manera de contrastar una afirmación futura, y si no ocurre, el argumento es no ocurre porque nosotros dijimos que iba a ocurrir. Entonces ahí lo que se hace es modificarle el sentido a los hechos, darlos vuelta completamente y generar estos hechos alternativos, que quiere decir tergiversar todo, ¿no? Para generar confusión, en la hiperinformación, la mentira gana espacio, gana terreno y se cuela y se arraiga también, ahora vamos a ver.
Un ejemplo muy duro de todo esto es el femicidio, ¿no? Ustedes habrán visto, hubo alguna mejora al último tiempo en tratos de casos de femicidio por parte de los medios, pero hay un historial de muy mal gusto, por lo menos para decir algo así. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sucede un femicidio, los medios empiezan a investigar la vida privada de la víctima. Y entonces tal chica, tenía 5 perfiles de Facebook y fíjense qué tipos de fotos eligen para mostrar. Ahora, supuestamente eso debería estar más restringido. Pero ¿qué es lo que está haciendo ese enfoque? Hablar de los perfiles de Facebook, de que no iba al colegio o de que no trabajaba o que tenía novio y amante y ese tipo de cosas. Lo que hace, sin decirlo, pero lo sugiere por la forma en que se lo presenta, es colocar a la víctima como llevando una vida que justifique lo que pasó. Y esto es tremendo, esto es una barbaridad y es de un nivel de morbo y de injusticia increíble, ¿no? Realmente increíble, muy feo, muy feo. Eh, bueno, hace un rato hablábamos de la corrupción con las cuentas en el exterior, pero eh, cuando se descubrieron más de 50 cuentas en empresas de un famoso político argentino que los medios querían porque además les ha regalado muchísimo dinero y cosas, ¿qué pasó con eso? Y bueno, salieron todos a decir, ¿qué tiene de malo tener cuentas en el exterior? O sea, ¿qué tiene de malo tener cuentas en paraísos fiscales? Lo que tiene de malo es que no paga impuestos. Nunca los pagó, ¿no? O sea, la verdad, si tenemos que explicar qué tiene de malo tener plata que no estaba declarada en lugares donde no se pagan impuestos y que se fugó del país de manera ilegal, es como preguntar qué tiene de blanco el caballo blanco. O sea, bueno. Sin embargo, los medios jugaron por ese lado, tratando de escindir, ¿no? Cuentas en el exterior, en un paraíso fiscal, evasión, corrupción, lavado de dinero, digamos, decir, bueno, todo eso puede ser, pero no necesariamente es este el caso. Y el otro ejemplo que pone la autora, bueno, y así hay muchos, ¿no? Que dan vuelta a todo el sentido de todas las cosas. El otro ejemplo que pone la autora es la mentira emotiva. Mentira emotiva. ¿Qué es lo que hace esta mentira? Bueno, dice cualquier cosa de alguien con tal de, digamos, reafirmar preconceptos, prejuicios que había antes. Y no importa si es verosímil lo que están diciendo o no de tal o cual persona. Simplemente la mentira apunta a que como la persona a la cual está destinada la información ya cree en eso, bueno, refuerza su creencia previa. Entonces, cualquier persona se demoniza en los medios, se la demoniza, es mala, todo lo que hace es por su propio beneficio, roba, manda a matar, traiciona, odia, ¿no? Se construye una suerte de demonio, o al revés, a otros que efectivamente roban, destruyen, mandan a matar, presionan acá, bueno, no, son rubios de ojos celestes, ¿qué mal pueden hacer? No hace falta ni que dé ejemplos, pero hay muchos ejemplos de tremenda cantidad de mentiras que se han utilizado. Bueno, recuerden, por ejemplo, el caso Nisman, que la yegua, no era la presidenta, era la yegua, lo mandó matar con un comando, con un golpe comando para no dejar rastros. Bueno, todo ese tipo de ridiculeces son indemostrables, son una barbaridad. El caso Santiago Maldonado, la cantidad de mentiras que han dicho en el caso Santiago Maldonado. La familia tuvo que armar una página desmintiendo todas las fake news
que era un drogadicto, que por qué estaba ahí, en el sur, con los mapuches que son terroristas, contratados por Irán, Venezuela, Cuba, el comando mapuche iraní, venezolano, cubano. Miren el nivel de ridiculez al cual llegan a inventar un comando. Países como Venezuela o como Cuba, que son países pobres, no tienen un mango. Irán ahora lo destruyeron. Bueno, países que con qué plata podrían estar fomentando un comando en el sur de Argentina, o con qué plata Cuba o Venezuela, que no tienen un mango, estarían fomentando, como escuché una profesora ridícula del instituto decir, idiota, porque lo que hace es repetir lo que dicen los medios, que eso estaban fomentando las manifestaciones en Chile. ¿Con qué plata? No resisten la más mínima sensatez. Pero no importa, porque la gente es efectivamente idiota, porque ¿qué hace? Consume y ve únicamente lo que quiere ver, en lo que le refuerza el prejuicio. Si yo te digo venezolano, ya es algo malo. Cubano, venezolano, iraní, ya es algo malo. Así que la mentira emotiva, bueno, se ha reflotado, fíjense ustedes, una palabra que estaba perdidísima allá en el tiempo, la época de la Guerra Fría, comunista, como algo malo. Ser comunista es algo terriblemente malo, ¿no? Bueno, y empiezan a jugar, y claro, lo que tienen estas palabras es que se cargan de desprecio, de odio, de estigmatización, y después anda a descargar la violencia, ¿no? Y efectivamente, la pregunta ahí, ¿quiénes son los grandes ganadores de esa violencia, de esa carga de odio, de mentira, de bronca? Que siempre tiene una explicación a nivel dominación, es decir, esa carga siempre se descarga hacia abajo, ¿no? El odio es al negro, al pobre, al inmigrante, al homosexual. El odio a la mujer es el odio al débil, ¿no? Y ahí está dirigido. Mientras que el poderoso es motivo de admiración. Con esta doble mirada se produce mágicamente, podemos decir, pero no mágicamente, sino muy trabajadamente, se produce un esquema de dominación social. Bueno, para redondear entonces, habrán visto que estas cosas me mueven un poco, pero bueno, hay mucho de esto para analizar. Para cerrar, para reflexionar algunas cuestiones, es muy interesante la posverdad como doble cara, ¿no? Por un lado, está buenísimo que no haya una verdad, que obviamente esa verdad no sea acabada, terminada, revelada mucho menos, que pueda debatirse sobre la verdad. Eso es genial, eso es buenísimo, que todo pueda debatirse, que la verdad sea algo a construir y no algo ya dado. Pero la cuestión es cómo hacer que eso no derive o desemboque en que se puede decir cualquier cosa, ¿no? Este es el punto. Sabemos que no hay la verdad. Bueno, ¿cómo hacemos para que no se termine haciendo pasar por la verdad cualquier cosa, que es lo más ridículo que hay, o lisa y llanamente una mentira? Primera cuestión. Segunda cuestión, que me parece importante para reflexionar, es que nosotros como ciudadanos, en la época de la hiperinformación, ¿cómo hacemos para estar bien informados? Donde bien significa tenemos información confiable y de calidad. Y si no tenemos información confiable y de calidad, ¿en qué medida
eso afecta nuestra calidad como ciudadanos. Esto es muy importante. ¿Realmente podemos elegir? ¿Podemos ejercer nuestra plena libertad, nuestros derechos, si no tenemos una información confiable? Si estamos siendo engañados o manipulados por los medios, por las redes, por los humores o climas sociales. Realmente cambia completamente la función de la ciudadanía. Por eso digo que este es un tema muy importante. También, ¿cómo hacemos para discernir, para construir un criterio que nos permita separar la mala y la buena información? ¿Dónde están los contenidos confiables? ¿Podríamos estar enseñando en la escuela contenidos que no son confiables? ¿Contenidos que no están bien sustentados? ¿Durante cuántos años se enseñó en la escuela que Colón descubrió América? ¿Y eso está bien? ¿Decir eso está bien? ¿O desde dónde se cuenta esa historia? ¿Quién la cuenta? ¿Y por qué la cuenta así? ¿Y por qué no se cuenta de otra manera? ¿Qué pasa? ¿Los que estaban acá no eran seres humanos? ¿No eran parte de la historia? ¿Cómo hacemos entonces para discernir eso? Y claro, y acá es donde la cantidad juega un gran problema, porque la cantidad engaña, la cantidad distrae, la cantidad hace que perdamos de vista la calidad. Piensen si un chico quiere hacer una información, busca un tema y lo googlea y tiene 1 millón, 2 millones de entradas. ¿Cómo va a saber cuál es? Y las que le aparecen primero, pero no porque son las mejores, sino por otros motivos. Bueno, ¿cómo hacemos entonces? En la sociedad de la hiperinformación hay mucha suciedad de información no chequeada, no contrastada. Y por último, la pregunta acá es cómo nos afecta a nosotros. La pregunta, la reflexión que propongo, ustedes obviamente pueden proponer muchas cosas más, como sujetos en la posverdad, que estamos de alguna manera sujetados a una cosa informativa que no manejamos, y como agentes partícipes también, que compartimos información en las redes sociales, ¿en qué medida ahí como agentes transmisores estamos comprometidos con la calidad de lo que compartimos? ¿En qué medida también estamos expuestos a este juego? ¿No? Me parece que es muy importante eso, porque nosotros también estamos expuestos en las redes sociales, exponemos nuestros puntos de vista, exponemos nuestra ideología, exponemos nuestra vida privada, y también estamos sujetos al juego de una posverdad. Y esto, cuidado, ¿no? La dictadura de los grupos de mamis y papis en WhatsApp puede generar la desgracia eterna de un docente no querido. Entonces las redes sociales acá también juegan un problema, y con esto quiero decir, la posverdad puede efectivamente cambiar y afectar para bien y para mal nuestras vidas. Y generalmente para mal, porque como decíamos, juega para una intención destructiva o de generar un rumor falso, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchos temas y lo mismo con la exposición de los y las niñas en las redes sociales. Es peligrosísimo. Eso puede dar para cualquier cosa. Y por eso quiero que tengamos mucho cuidado, y en la próxima clase vamos a seguir con el tema de cómo las redes sociales han modificado completamente nuestras vidas, y esto lo vamos a ver con el texto de Gómez de Ágreda, Mundo Orwell. Seguiremos con posverdad, analizaremos redes sociales y después el problema del consumo y consumismo con el texto de Bauman. Bueno,
Seguimos.